Momentos a enlazarnos en vivo y en directo con nuestro corresponsal en Palacio Nacional, Rafa Herrera, allá en la Ciudad de México. Mi querido Rafa, pues hoy ni a Melón supo la conferencia, la más rápida, la más corta, creo que en la historia de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Hola, muy buenos días, Vicente, Toño, todo el equipo de Sin Censura. Pues sí, fue una de las más cortas, no la más corta, pero sí una de las más cortas. Nada más fue únicamente el evento que tuvieron el día de hoy y hasta ahí llegó. No hubo preguntas el día de hoy, mañana se van a quedar pendientes, Vicente y Toñito. ¿Cómo están? Muy bien, Rafa, no menos importante el evento del día de hoy, hay que decirlo, para recordar la llegada masiva de los exiliados españoles hace 80 años. 80 años desde aquel momento en el que el general Lázaro Cárdenas del Río, el presidente de México, le abre las puertas a aquellos españoles que huían de la dictadura de Franco y bueno, pues escribiendo con letras de oro uno de los capítulos más importantes de la bondad, de, de la política de brazos abiertos de nuestro país, mi querido Rafa. Así es, Vicente, creo que llega en el momento indicado este reconocimiento y esta fecha tan importante de hace 80 años donde Lázaro Cárdenas le da a refugio a más de 25,000 españoles debido a las circunstancias que se estaba viviendo en ese momento y en esa época de ese país. ¿Y por qué lo digo, Vicente? Precisamente por el tema de los migrantes, precisamente porque creo que esto abre las puertas a este gobierno de decir, aquí en México le vamos a abrir las puertas a todos, a las injusticias de otros gobiernos o las circunstancias políticas. Entonces creo que es algo muy emotivo lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con varios secretarios de Estado de España para hablar de este tema que realmente creo que llega en el momento preciso, hablando para esta xenofobia, este clasismo y este racismo que muchos mexicanos desgraciadamente lo están viendo con estas caravanas migrantes o con los migrantes que quieren pasar para llegar a Estados Unidos. Entonces yo creo que llegó en el momento preciso para, pues la historia de México lo dice. Aquí le vamos a abrir las puertas a todo el mundo y como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en algún momento de la mañanera, nosotros, todos los seres humanos, tenemos dos nacionalidades, la de su país y la de el mundo. Así es, vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador en este corto evento en Palacio Nacional, lo que significó la mañanera, una de las más cortas, como ya nos decía Rafa Herrera, en la historia, en esta saga de las mañaneras. Amigas, amigos, familiares de los refugiados españoles que encontraron exilio, apoyo, solidaridad en nuestro país desde hace 80 años, debido a la guerra civil en España. Es un momento importante, es un día memorable porque nos llena de orgullo tanto a la comunidad española como a los mexicanos el que se haya actuado como se hizo en ese entonces para proteger a quienes necesitaban refugio, necesitaban apoyo, comprensión, una nueva patria. Todo esto tiene que ver mucho con lo que significó el gobierno del general Lázaro Cárdenas y en particular
por el profundo amor que le tenía al pueblo, no solo al pueblo de México, sino a todos los seres humanos. Es sin duda el presidente más humanista que ha habido en la historia de nuestro país. El Cárdenas llevó a cabo una política social ejemplar, es el que consuma, lleva a la práctica, levantado el pueblo de México en armas para demandar justicia, el derecho de los campesinos a la tierra, el derecho de los obreros a mejores condiciones laborales, pero eran demandas no cumplidas. Pasó el tiempo y es hasta que llega el general Cárdenas que se cumplen esas demandas. Él entrega la tierra a los campesinos, en aquel entonces 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas, y se pone de lado a los trabajadores. Es muy importante también que con él se recuperan bienes que durante el porfiriato se habían entregado a extranjeros. Con él recuperamos el petróleo para beneficio de los mexicanos y, por si fuese poco, aplica una política exterior extraordinaria, porque al mismo tiempo que se da refugio a los españoles, se le da también protección, se le da el derecho de asilo a Trotsky en circunstancias muy complejas, muy difíciles, cuando no se le quería recibir en ninguna parte por la política de ese entonces en la Unión Soviética, en Rusia, lo que se conoce como el estalinismo. Y el general le da refugio, le da apoyo a Trotsky. Y lo más importante es abrir las puertas, como aquí se dijo, a más de 20,000 españoles que participaron, y no hay que olvidarlo, en la defensa de la República, de un movimiento popular, democrático, avasallado por la fuerza, por el fascismo, que ya asomaba su rostro siniestro y que se ensaya en la Guerra Civil Española. Todos sabemos de esta lucha, hay mucha historia, mucha literatura. Creo que un libro esencial para entender este proceso, porque fue al mismo tiempo una crónica, se hizo casi al mismo tiempo que se llevaban a cabo los enfrentamientos, es el libro de Hemingway, ¿Por quién doblan las campanas? Es un
libro que debe de ser de lectura obligada para todos los luchadores sociales en el mundo y desde luego para los investigadores y para los pacifistas, porque esos horrores no deben pasar nunca en ninguna parte del mundo. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de esta gesta, de esta forma de actuar del general Cárdenas y siempre se habla, es como un lugar común, el que llegaron más de 20,000 españoles, niños, familias, y que fue mucho el aporte al desarrollo de México, porque del exilio llegan gentes, personas con mucha calidad profesional, académica, que contribuyen al desarrollo del país, desde ingenieros hasta filósofos, para unirse a México, formar parte de nuestra patria, tener esa doble nacionalidad que todos tenemos por el predominio de la fraternidad universal. Somos de un país, pero también somos ciudadanos del mundo. Nos da mucho gusto eso y cualquier acto de justicia, de aplicación de el derecho de asilo nos lleva a pensar en esta decisión del general Cárdenas. Ya quedó establecido este hecho histórico como parte de nuestra política exterior. Hasta en gobiernos que han habido de corte conservador y retrógradas, se tiene que respetar este derecho. Es algo que ya quedó sembrado en la política exterior de México. El derecho de asilo que tenemos que garantizarlo, es un derecho sagrado para todos los mexicanos. Y siempre en estos tiempos estamos atendiendo el asunto de la migración, siempre vamos nosotros a tratar con respeto y vamos a dar protección a los migrantes, porque los migrantes buscan mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo. En muchos casos son exiliados por necesidad, por hambre o para salvar sus vidas. Por eso merecen todo nuestro respeto. Vamos en esta situación que estamos ahora atravesando a ser muy respetuosos, lo he dicho y lo repito, del gobierno de Estados Unidos, del presidente Donald Trump,
más que nada del pueblo estadounidense, pero al mismo tiempo vamos a respetar los derechos humanos de los migrantes. ¿Cómo se le va a hacer para mantener este equilibrio? Pues eso tiene que ver con el noble oficio de la política, que a veces se le desprecia. Pero si es posible evitar la confrontación. Para eso se inventó la política, para evitar la confrontación, para evitar la guerra, entre otras cosas. Nos da muchísimo gusto, mucho gusto estar aquí con ustedes, como lo ha dicho la representante del gobierno español. Tenemos lazos que nos unen desde hace mucho tiempo. Podemos tener diferencias transitorias, pero es más lo que nos entrelaza, es mucho más lo que une a México con España. Vamos a seguir manteniendo una muy buena relación con el gobierno y, por encima de todo, porque hay que separar y distinguir con todo respeto, nos importa más mantener una buena relación con el pueblo de España. Que viva España, que viva el exilio, que vivan los refugiados españoles, que viva México. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos minutos en Palacio Nacional. Podemos tener nuestras diferencias, dice. Nada más le faltó decir, como que México quiera que se disculpe la realeza española por las violaciones de derechos de nuestros indígenas durante la conquista y que el gobierno español diga que no va a ocurrir. Pero de ahí en fuera, todo bajo control. No, a ver, vamos a quedar claros. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Permítame la expresión. Esto es un evento histórico de brazos abiertos de México que demostró al mundo la bondad y ojalá que también en algún momento muestren su bondad y su humildad desde el reino español, desde la corona española, para cumplirle a nuestros hermanos indígenas por lo que ocurrió en la conquista. Es mi opinión. Definitivamente, Vicente, y se ven muchos comentarios en muchas partes de por qué honrar a los españoles cuando ellos nos esclavizaron. Entiendo perfectamente lo que tú dices, pero estos españoles que llegaron en 1939 nada tienen que ver con los españoles que nos conquistaron como mexicanos, como mexicas, como aztecas, como tlaxcaltecas, como usted quiera. Nada tienen que ver con ellos. Esos son los españoles que durante la conquista de México en 1521 se quedaron en España. No tuvieron nada que ver con esos. Incluso hay muchas ideas de gente que dice, bueno, pero ahora discriminan a los indígenas. Mire, la realidad es que los españoles que llegaron en 1939 eran de ideología de izquierda, progresista, republicana. No son esos los españoles que usted está pensando. Llegan estos españoles, pero también llegan los españoles que también son conservadores. Los del gobierno de Franco, también se mudan muchos de esos, empresarios y etcétera. A lo mejor está confundiéndolos con ellos. En México se funda la Unión Sinarquista en estos momentos, ¿no? Después de los años 40 y en los 50 se funda la Unión Sinarquista con el PAN, con el Partido Acción Nacional. ¿Qué es la Unión Sinarquista? Es una falange
de Franco. Es una forma de expresar el racismo en México. Era gente que concordaba con las ideas de la Alemania nazi, de la Alemania nacionalsocialista. Nada tienen que ver estos españoles que llegaron como progresistas y, como bien lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegaron como con ingenieros, con filósofos y que ayudaron a México. Eso quiero dejarlo muy, muy en claro, Vicente. Y siempre hay que encontrarle un paralelo a las situaciones históricas con nuestra realidad, con nuestro presente, mi querido Rafa. Hay que recordar que antes de que viniera la oleada masiva de exiliados españoles, llegaron los niños españoles. ¿Y qué hemos estado abordando en las últimas conferencias mañaneras? Pues la gran cantidad, miles, decenas de miles de niños. Ojo, niños y niñas menores de edad que viajan solos como migrantes en estas caravanas rumbo a Estados Unidos. La única diferencia es el tiempo, el lugar de origen y tal vez hasta el color de piel. Pero de ahí en fuera es el mismo sufrir, el mismo huir, el mismo éxodo, el mismo dolor y la misma oportunidad de abrir los brazos. A los niños sobre todo. Hago esta clarificación, especificación, porque podemos debatir sobre si en las caravanas vienen Mara Salvatrucha, que si viene gente mala, eso está a debate. Pero los niños, los más indefensos, los más vulnerables, ojalá que sean acogidos hoy como fueron recibidos con los brazos abiertos hace 80 años, mi querido Rafa. Así es, Vicente, creo que es fundamental que sean protegidos todos estos niños, más de 40,000 niños que desgraciadamente por estas circunstancias que pueden ser económicas, sociales, políticas que se están viviendo en Centroamérica, pues vienen a México o quieren pasar por México para llegar al sueño americano, que aunque diga Trump que ya no existe este sueño americano, pues para mucha gente que ha perdido todo, pues es lo que ellos buscan, algún tipo de esperanza, que ya sea que se dé aquí en México o ya sea que se dé aquí en Estados Unidos, pero yo creo que lo más importante es que se cuiden a los niños, estas nuevas generaciones, que precisamente es eso, Vicente, que hay que cuidarlos, porque esos niños, si son cooptados por el crimen organizado, van a ser los nuevos criminales, los nuevos Chapo Guzmán, los que tú me digas. Pueden llegar a hacer eso, desgraciadamente, si no los ayudan, si no los arropan. Y también, Vicente, que no se nos olvide los mexicanos o los niños mexicanos que están en los centros de detención de Estados Unidos, que ellos deben de ser arropados y deben de ser regresados a sus familias. Y los niños que regresan con los deportados, y los niños que regresan con los repatriados, con los niños que batallan para entrar a las escuelas, para recibir salud, para esos niños también de los mexicanos que regresan a su México lindo y querido, forzados o por voluntad propia, también, claro. Yo les tengo una pregunta a los dos y al público consentidor. ¿Ustedes consideran, platicando del tema de los niños migrantes que viajan sin acompañamiento, ¿ustedes consideran que los centroamericanos son exiliados? ¿Por la mera palabra exilio? Claro. Por supuesto que lo son. Claro. Por supuesto que lo son, y les voy a decir por qué. Se habla del exilio como que un país corre de su país, de su nación, a una persona, pero no es así. Y el ejemplo es el exilio español. Personas que habían estado en campos de concentración de Franco son liberadas, pero siguen siendo perseguidas, siguen siendo torturadas, ellos y sus familias. Aplican para poder venir a México, para esta opción que les da el presidente Lázaro Cárdenas de venirse a México y de hacer una vida mejor. Exactamente pasa lo mismo con los exiliados, con los inmigrantes centroamericanos. Simplemente están buscando una vida mejor, están buscando dejar atrás la tortura, la persecución, el hambre. Mire, lo dice el mismo Andrés Manuel López Obrador en este discurso otro discurso sensible, otro discurso sensato. Exiliados por necesidad, por hambre o para salvar sus vidas. Y habla siempre de las puertas de México abiertas para aquellos que necesitan apoyo, que necesitan comprensión, que necesitan una nueva patria, Vicente, Rafa y público consentidor. Yo quiero decirles una cosa muy importante. Hace 2 años había una persona que también necesitaba apoyo, necesitaba comprensión, que necesitaba una nueva patria. ¿Soy yo?
Hace 2 años yo me mudé aquí a Chicago después de muchísimas situaciones periodísticas y aquí en Sin Censura encontré esa patria, encontré esa comprensión, encontré ese apoyo aquí en Sin Censura, aquí en Estados Unidos, aquí en Chicago y estoy muy agradecido con ustedes. Mi querido Toño, desafortunadamente se nos fue Rafa de la transmisión, no sé por qué se nos fue Rafa de la transmisión, pero yo te quiero decir a nombre de este equipo que estamos muy orgullosos de estos 2 años de tenerte como compañero, de estos 2 años de Sin Censura, de un Toño entregado a este espacio, de un Toño en un nuevo país, en un nuevo espacio, un Toño renovado. Qué bueno que estás cumpliendo 2 años y que sean muchos más, mi querido Toño. Este es verdaderamente, te lo agradezco, mi nueva patria. Verdaderamente así lo veo. Yo me tuve que autoexiliar. Esa es la realidad de muchos de los inmigrantes en el mundo, no solo aquí en Estados Unidos, no esos inmigrantes que cruzan por México desde Centroamérica, no aquellos que dejaron la tierra que los vio nacer en España y tuvieron que mudarse a México. Hicieron muy bien con lo que hicieron. Yo voy a intentar hacer lo mismo. Quiero ofrecerle eso a usted, a los inmigrantes, a ofrecerle usted a los mexicanos